Cuando Bueno, quieras, puedes empezar. eh, nada, me presento ante todo. Soy Edgardo de Sotti, residente de tercer año de Bioquímica Clínica, y este es el Ateneo que corresponde a la rotación de endocrinología que hice más que nada en Cabín. Estuve 2 días en el hospital pediátrico hasta que arrancó la pandemia y bueno, nos abocamos a eso. Eh, el Ateneo en sí es aldosteronismo primario, pero a ver, como es una causa de hipertensión, digamos, es un poco de hipertensión de origen endocrino, ¿no? Y dentro de lo que es el aldosteronismo primario, particularmente me voy a centrar en lo que es síndrome de Cohn y la hiperplasia idiopática bilateral de las glándulas suprarrenales, ¿verdad? La imagen que ven de fondo de presentación del Ateneo es porque, nada, me pareció interesante el avance que tuvo esta patología, que si uno considera la población hipertensa, que según la Organización Mundial de la Salud ronda un 30% de la población mundial, digamos, es hipertensa, dependiendo de qué países o qué población se estudie. La población africana es la que mayor población de hipertensos tiene, creo que tiene un 46% de la población es hipertensa. Y pensar que de esa población hipertensa hay un porcentaje, un buen número, que puede llegar a resolver totalmente de las complicaciones y la hipertensión propia, eh, es interesante, ¿no? Y bueno, la imagen nada más es, si uno lo piensa, la hipertensión como ese océano, el submarino que se ve reemergiendo es lo que sucedió con el aldosteronismo primario, que en un principio no se lo tenía en cuenta porque se consideraba poco prevalente, y sin embargo cuando se cambió el screening o la forma de estudiar la enfermedad, se dieron cuenta de que era mucho más prevalente de lo que se creía. Y hoy día tiene un poco más de relevancia en la población hipertensa. No sé en Argentina puntualmente, pero a nivel mundial hay muchos estudios respecto al aldosteronismo primario. Y bueno, y si vamos a hablar de aldosteronismo primario, es imposible no hacer un repaso por las glándulas suprarrenales y la anatomía en general. Las glándulas suprarrenales son pares, están ubicadas a ambos lados de la columna vertebral, en el polo superior de cada riñón, y algunas particularidades de la anatomía que quiero destacar porque después son útiles para el diagnóstico. Es bueno, independientemente del sexo y de la masa corporal del individuo, pesan 4 gramos aproximadamente y están eh, irrigadas por las arterias suprarrenales, derecha e izquierda correspondientes, pero lo que más me interesa que vean de la imagen es el drenaje de las glándulas suprarrenales. Ambas son por las venas suprarrenales derecha e izquierda, pero la anatomía de las venas es lo que me interesa que pongan atención acá. Más que nada, fíjense la vena suprarrenal derecha, que desemboca directamente en la cava inferior, y sin embargo la vena suprarrenal izquierda desemboca en la vena renal. En la imagen no se aprecia tanto, pero la vena suprarrenal derecha es más corta y tiene un ángulo más agudo que el de la suprarrenal izquierda. Por lo cual, una de las técnicas que después se utilizan para la clasificación del subtipo es tomar una muestra de sangre de esa vena. Y es muy difícil acceder, uno de los problemas es el acceso a la vena suprarrenal derecha. Entonces, es importante por ahí conocer un poco la anatomía. Después, en cuanto a la anatomía propia de la glándula suprarrenal, como conocemos, tiene una médula, una corteza y todo esto rodeado por una cápsula de tejido conectivo. La médula se encarga de la síntesis y secreción de catecolaminas en general, son hormonas de origen más bien aminoácidico, y la corteza se sintetiza y secreta principalmente hormonas de origen esteroides derivadas del colesterol, y se divide en 3 zonas. La zona glomerulosa, que es donde se sintetiza aldosterona, que es el principal mineralocorticoide del organismo humano. La zona fasciculada, que bueno, la glomerulosa representa un 25% aproximadamente de la corteza. La fasciculada, que representa el 60% de la corteza, que es donde se sintetiza el cortisol principalmente. Y la zona reticular, que es donde se va a sintetizar andrógenos, aunque también en pequeña proporción cortisol, eh, pero es irrelevante en comparación de lo que sintetiza la zona fasciculada, ¿no? Y si vamos a hablar de hipertensión, de glándulas suprarrenales, aldosterona, es imposible no nombrar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿verdad? Bueno, la imagen es bastante sencilla y la idea era que sea así porque es para hacer un repaso nomás y entrar todos en tema.
La bibliografía que usé para lo que les voy a comentar está ahí abajo, son bastante completas las dos bibliografías. Pero si recuerdan, la síntesis de aldosterona, o el sistema renina-angiotensina-aldosterona, comenzaba con la síntesis de renina por parte de las células del aparato juxtaglomerular y la síntesis de angiotensinógeno a nivel hepático. La síntesis de renina ocurría, como les dije, en las células del aparato juxtaglomerular, que uno se ubica en la nefrona, el glomérulo particularmente, en la arteriola aferente, están ubicadas las células del aparato juxtaglomerular, inmediatamente sobre la arteriola aferente. Y detectan los mínimos cambios de presión o en la concentración de algunos iones, como particularmente el sodio y el potasio. Ante un descenso de la presión se estimula la síntesis de renina, que no es que se sintetiza directamente como renina, sino que hay todo un paso de conversión desde preprorenina a prorenina, y de prorenina finalmente a renina. Un momento que quiero hacer algo nomás. No sé si se ve eso. Sí, ahí se ve. Desde prorenina a renina. Según leí alguna bibliografía, refieren que el único órgano capaz de producir, o la única célula capaz de producir ese pasaje de prorenina a renina, es la célula del aparato juxtaglomerular. Es decir, la renina que encontremos en circulación siempre va a ser derivada del aparato juxtaglomerular y no de otro tejido. Sin embargo, en una bibliografía refieren que ciertos tejidos en ciertas condiciones podrían producir renina también. Bueno, una vez liberada la renina a la circulación, y en presencia de angiotensinógeno, que es de síntesis hepática, y algunos de los estimulantes de su síntesis son los glucocorticoides, la renina corta o cliva ese angiotensinógeno, su porción amino terminal, los últimos 10 aminoácidos del mismo, que es lo que se conoce como angiotensina 1. Y esa angiotensina 1 va a pasar por pulmón, que es nosotros el órgano que más hacemos referencia cuando hablamos de este sistema, pero en realidad, bueno, para que la enzima convertidora de angiotensina actúe sobre él y lo clive en una angiotensina en los últimos 8 aminoácidos, que es la angiotensina 2, y que es la que tiene actividad biológica, la que va a estimular a través de los receptores de angiotensina de tipo 1 la síntesis de aldosterona y la vasoconstricción en los vasos sanguíneos. La enzima convertidora de angiotensina no solo se ubica en pulmón, sino que también está en varios otros tejidos como los vasos sanguíneos y el mismo riñón. E incluso se habla de que la angiotensina 1 o el angiotensinógeno directamente se puede llegar a convertir en angiotensina por otras enzimas diferentes de la ECA, como carboxipeptidasas y demás. Es decir, no sería la única fuente de angiotensina 2 la enzima convertidora de angiotensina. Y todo esto, la angiotensina 2 lo que va a hacer es estimular el aumento de la presión a través de la vasoconstricción y la retención de sal por el estímulo de la síntesis de aldosterona. Sal y agua, ¿verdad? Con lo que se lleva a un aumento de la presión arterial. Bueno, eso era una especie de repaso. Entrando de lleno al tema, el aldosteronismo primario, este médico, Jerome Cohn, es un médico estadounidense, que en 1954 atiende a una paciente que presentaba bueno, ciertos signos y síntomas clínicos, y es donde realiza el diagnóstico del aldosteronismo primario. Particularmente, la paciente tenía un adenoma, por lo cual el adenoma es lo que lleva el nombre del médico este, pero hay otras formas de aldosteronismo primario que no son producidas no necesariamente son el adenoma, digamos. Está la hiperplasia idiopática bilateral que les había nombrado anteriormente. Entonces, el aldosteronismo primario se define como un grupo heterogéneo de trastornos que se caracterizan por hipertensión y una sobreproducción de aldosterona, que es relativamente independiente o autónoma del sistema renina-angiotensina. Algunos autores la consideran la principal causa de hipertensión secundaria. Incluso, bueno, en realidad es la principal causa de hipertensión de origen endocrina, pero algunos autores la consideran como la principal causa de hipertensión secundaria, es decir, por encima de cualquier otra, incluso por encima de Cushing, bueno, también es de origen endocrino, ¿verdad? ¿Y por qué es importante el diagnóstico correcto y oportuno de esta patología? Por dos cosas, por las complicaciones que tienen los pacientes que tienen hipertensión de este tipo de origen, que son mucho mayores que las de los pacientes con una hipertensión esencial o idiopática, que son la gran mayoría.
que a nivel cerebro tiene mayores complicaciones a nivel cerebrovascular, cardiovasculares, y se asocia, se asocia mayormente a una mayor tasa de síndrome metabólico en estos pacientes. Y lo interesante es que todo esto es potencialmente curable. O sea, es mucho más grave que una hipertensión esencial, pero es potencialmente curable todo esto, irreversible. Por eso es muy importante un diagnóstico correcto y oportuno, y el descubrimiento del Jerome Cohn cambió un poco lo que es el diagnóstico de una hipertensión o la expectativa de una hipertensión. En cuanto a la clasificación, más o menos ya les venía hablando, pero dentro de la clasificación endocrina de las hipertensiones, tenemos un grupo que es con renina baja, aldosterona alta, otro que es con renina alta, aldosterona alta, y otro que ya tiene que ver con el cortisol, como el síndrome de Cushing. Particularmente el aldosteronismo primario se engloba dentro de los que son renina baja, aldosterona alta, y tenemos diferentes formas como el adenoma productor de aldosterona, que dentro de esta patología representa el 35% aproximadamente de todos los casos de hipertensión por aldosteronismo primario. La más frecuente de las formas es la hiperplasia idiopática bilateral de las glándulas suprarrenales, que representa un 60% de los casos. Después, la hiperplasia suprarrenal primaria, unilateral, que es más rara. El carcinoma adrenocortical productor de aldosterona. Por ahí, bueno, no sé si todos manejan la diferencia entre adenoma y carcinoma. Yo la verdad que en su momento no la tenía tan clara. Pero el adenoma es más bien benigno y el carcinoma es el que tiene la posibilidad de hacer metástasis o malignizar, digamos, como se suele decir. Después tenemos el hiperaldosteronismo familiar, que los hay de 3 tipos, pero son menos frecuentes. Y el adenoma o carcinoma productor de aldosterona ectópico, es decir, que no se encuentra ubicado en la glándula suprarrenal. Y como les dije, el adenoma productor de aldosterona es lo que Cohn describió en su paciente, y que a raíz de eso comenzó todo el estudio del aldosteronismo primario. En cuanto a la prevalencia, como les dije, tuvo un gran cambio desde que Cohn hace el primer diagnóstico, describe la patología en 1954, hasta 40 años después se consideró como algo infrecuente y que no valía la pena ser estudiado, porque era muy raro en la población hipertensa. Tal es así que hasta fines del 90 las prevalencias se estimaban en 1 o 2% de la población hipertensa, y que solo se investigaba si el paciente tenía hipertensión y además presentaba hipocalemia. De lo contrario, se lo trataba como una hipertensión esencial, digamos, o idiopática. Esas se sabe que existen componentes genéticos, pero realmente el origen de la hipertensión no se sabe. Lo que se trata de hacer es bajar la presión arterial con medicamentos que inhiban diferentes mecanismos del aumento de presión, pero el origen, como se desconoce, no se trata, digamos. Sin embargo, si uno lo clasifica como un aldosteronismo primario, puede tratar el origen y eliminar por completo la hipertensión. Eso es lo interesante. Eso fue hasta fines del 90, esa prevalencia. Después de la década del 90, en realidad en la década del 80 ya comienzan algunos estudios que empezaron a hacer un screening de una manera diferente, es decir, investigar a pacientes que no solo que tenían hipertensión y tenían normogalemia. O sea, empezaron a investigar a todos los pacientes hipertensos de una manera diferente a como se venía estudiando hasta ese momento. Y empezaron a encontrar diferentes grados, prevalencias, digamos, y mayor cantidad de aldosteronismo primario. Y es por eso también un poco lo del submarino que les mostraba, digamos, que siempre estuvo presente en la misma cantidad, pero siempre estuvo subestimado por el método que se usaba para screening. Y fíjense lo que reporta el registro alemán de Cohn. Esto ya es cuando ya se cambió el criterio diagnóstico y se utilizó el otro, que ahora lo voy a nombrar. El criterio diagnóstico no, sino el criterio de screening. Se creó el registro alemán de Cohn. Utilicé este registro porque hay un montón de bibliografía respecto a al cambio de la prevalencia. Pero utilicé el registro alemán de Cohn porque me pareció muy criterioso o bastante serio y claro cómo hicieron la selección de los pacientes que iban a incluir al registro, cuáles son los criterios de diagnóstico y las edades y todo lo demás. O sea, estuvo bastante claro en ese aspecto. Y se llama registro alemán de Cohn, pero en realidad no solo tiene al adenoma productor de aldosterona, sino todos los pacientes con aldosteronismo primario. El nombre es meramente haciendo referencia al médico nomás. O sea, no solo están incluidos los pacientes con síndrome de Cohn, sino también los que tienen hiperplasia. Y fíjense lo que encuentran en su estudio, que de todos los pacientes que tenían aldosteronismo primario,
esto está separado por décadas de edades, digamos, y la prevalencia de hipocalemia era bastante baja, digamos, y oscilaba entre un 45 y un 65% de la población que tenía aldosteronismo primario. Es decir, la mitad o más de la mitad de los pacientes que tenían aldosteronismo primario eran normocalémicos, es decir, había una forma diferente de aldosteronismo primario que cursaba con normocalemia. Por lo cual, todo lo que había hecho antes estaba muy subestimado. Y les digo, esta bibliografía que hace referencia el del registro alemán de Kohn, que hace referencia a una hipocalemia entre el 45 y el 65% de la población con aldosteronismo primario, es la bibliografía que más alta tiene la tasa de hipocalemia, porque otra bibliografía hablan de que solo un 20 o un 30% de los pacientes con aldosteronismo primario tienen hipocalemia. Es decir, te hablan de que un 70% de los pacientes no hacen hipocalemia. Esta es como más generosa en ese aspecto. Pero me pareció la más seria y por eso la dejé. Después, a fines de la década del 90, se introduce lo que es el nuevo método de screening, que es la relación aldosterona-renina, como una prueba de detección para todos los pacientes que tienen hipertensión. Después se incluyeron unos criterios respecto a quién incluir y a quién hacer la relación y a quién no hacerle la relación a la aldosterona-renina. Y las prevalencias aumentaron de 5 a 15 veces para lo que es aldosteronismo primario desde que se empezó a utilizar esta relación. Es decir, estaba muy subestimada esta patología. Y sin embargo, uno lee la bibliografía y las prevalencias oscilan desde un 1% hasta un 30% de aldosteronismo primario. Pero eso está tan afectado por las características de la población, porque algunos trabajos incluyen población hipertensa de grado 3, es decir, pacientes que tienen hipertensión mayores, o sea, presión arterial mayores de 180, otros incluyen toda la población hipertensa, otros incluyen diferentes criterios o edades, que por ahí algunos incluyen edades mayores de 16, otros incluyen todos los rangos etarios. Varía mucho la población que estudian. El método diagnóstico, que ahora vamos a ver, no hay nada estandarizado en cuanto al método diagnóstico, solo se sabe que se hace el screening por la relación renina-angiotensina, aldosterona-renina, perdón, pero no hay un estándar, un gol estándar, ni con el valor de corte. O sea, el valor de corte para la relación es muy variable también. Incluso las bibliografías recomiendan algunos valores de corte, pero no establecen uno como puntual, digamos. Y bueno, otra cosa que se vio también es que la prevalencia del aldosteronismo primario aumenta con el grado de hipertensión. Es decir, cuando se estudia la población que tiene una presión arterial mayor a 180, la prevalencia del aldosteronismo primario es mucho mayor que si se estudia la población que tiene una presión arterial que oscila entre 140 y 160, que serían los de grado 1, hipertensión de grado 1. Y bueno, esto es para mostrar algunos de los trabajos que compararon en diferentes países la prevalencia de aldosteronismo primario previo a la utilización del screening con la relación aldosterona-renina y luego con la utilización del screening. Fíjense cómo cambió desde un 1% a un 8%, desde un 1 a un 4.6, o un 1% a un 7.2%, o sea, siempre aumentó la prevalencia del aldosteronismo primario cuando se utilizó la relación aldosterona-renina. Y en cuanto a la hipocalemia, que es más o menos lo que decía el registro alemán de Kohn, que habla de que la hipocalemia está presente en el 45 a 65% de los pacientes con aldosteronismo primario. Sin embargo, otras bibliografías te hablan de estos valores, de 25, de 37%, de 21%, 37 y 9. O sea, la hipocalemia es mucho menos frecuente en otras bibliografías. Pre-renina, angiotensina, aldosterona, la hipocalemia era mucho más frecuente, pero porque se estudiaban esos pacientes, digamos, el que tenía hipertensión y el que tenía hipocalemia. Evidentemente algunos no tenían hipocalemia, por eso la prevalencia no es 100%, digamos, pero se estudiaba el que tenía hipocalemia. En cuanto, este es un trabajo que me pareció muy bueno, de unos italianos de Torino, que lo que hicieron fue 19 médicos distintos, atendieron a su población de pacientes, digamos, adulta, que fueron de 23.000 pacientes los que ellos atendieron en ese lapso de 2009 al 2014. De los 23.000 pacientes, 13.000 tenían una edad comprendida entre 18 y 60 años, y de esos eran hipertensos o se diagnosticó hipertensión a 1.672. En realidad un poquito más, pero algunos no aceptaron entrar al estudio, por lo cual
no se los consideró, digamos, porque había un consentimiento informado y toda la parte ética y legal que lleva un trabajo de esto, ¿no? Y es un trabajo prospectivo, a diferencia de, por ejemplo, el registro alemán, que es retrospectivo. Entonces, los italianos ya se basaron en los criterios diagnósticos que había propuesto la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo en el 2008. Hoy día hay uno que se modificó en el 2016, esos criterios, pero no fue gran cosa los cambios que hubieron. Aún así, sigue siendo poco estandarizado todo. Y de esos 1.672 pacientes con hipertensión, 99 tenían aldosteronismo primario, y de los cuales, si se fijan los valores, el BAH es la hiperplasia bilateral idiopática de las suprarrenales, que representa 65% de los pacientes que tenían aldosteronismo primario. El 27% tenía una adenoma productora de aldosterona, que esto sería un síndrome de Cohn, y un 8% que quedaron sin determinarse por falta de adhesión del paciente a las consultas, o que se perdieron o decidieron dejar de realizarse pruebas diagnósticas, además, que quedó como un indeterminado. Y lo que encontraron estos es que la frecuencia de hipocalemia era de un 29%, es decir, de los 99, 29 pacientes tenían hipocalemia. El resto no tenía hipocalemia, eran normocalémicos. Y esto también, así como les dije que la hipertensión, que el adenoma productor de aldosterona, el grado de hipertensión en general era mayor, o sea, tenían un grado de hipertensión más alto los que tenían un adenoma productor de aldosterona. También la prevalencia o la presencia de hipocalemia en este grupo de pacientes es mucho más frecuente que en el grupo de pacientes con hiperplasia benigna idiopática o bilateral. Y de eso también depende después lo que es los porcentajes que se obtienen en cada biografía, de la población de APA que tengas o la población de hiperplasia que tengas en el total de aldosteronismo primario. Eso es lo que va a hacer que varíe tu porcentaje de hipocalemia y la frecuencia de hipertensiones de alto grado. Lo que hicieron también estos italianos fue clasificar la hipertensión en los diferentes grados en base a lo que proponían la OMS, si no me equivoco. Esto es de la revista de cardiología, pero son los mismos criterios para lo que es hipertensión. Y lo que es hipertensión creo que es lo que usaron ellos, pero son los mismos valores, digamos. La hipertensión de nivel 1 o grado 1 es la que oscila con una presión sistólica entre 140 y 159, la de grado 2 entre 160 y 79, y la de grado 3, que es la más grave, es mayor a 180, mayor o igual a 180 de presión sistólica. Y estos, de los 1.672 pacientes hipertensos que obtuvieron, la gran mayoría eran de grado 1, un porcentaje menor de grado 2, y el menor porcentaje era de grado 3. Pero lo que obtuvieron cuando solo estudiaron los que tenían aldosteronismo primario dentro de los 3 grados de hipertensión, la prevalencia de síndrome de Cohn o de adenoma, que es esto celeste, perdón, iba aumentando a medida que aumenta el grado de hipertensión. La hiperplasia siempre se mantiene superior a la adenoma, ¿verdad? Pero cuando hablamos de pacientes que tienen una hipertensión de grado 3, el síndrome de Cohn está casi 50%, 50-50 o un 60-40 en realidad, para ser más preciso, respecto a la hiperplasia. Y cuando vamos a los grados menores de hipertensión, es mucho más frecuente la hiperplasia que el síndrome de Cohn. Y no encontraron ningún tipo de hipertensión de origen familiar o por carcinomas o algún adenoma o carcinoma ectópico. Solo encontraron esos dos tipos de aldosteronismo primario. Y bueno, con esto más o menos lo que quería mostrarles era que dependerá del grado de hipocalemia y del grado de hipertensión, depende básicamente de si se trata de una hiperplasia o de un adenoma. En general el adenoma es el que cursa con mayor frecuencia con hipocalemia y una hipertensión de grado elevado, más que una hiperplasia. Pero no es excluyente esto que digo, digamos, la hiperplasia puede cursar con una hipertensión elevada, de hecho acá se ve, y con hipocalemia también. Y más o menos para mostrarles también que la prevalencia del aldosteronismo primario, perdón, eso me olvidé de decirlo, que la prevalencia del aldosteronismo primario va aumentando a medida que aumenta la población de hipertensos de grados altos, digamos.
cuando seleccionamos los pacientes que tienen mayor grado de hipertensión, es más prevalente el aldosteronismo primario. Y esto es lo que se muestra en este estudio, que cuando uno toma la población hipertensa únicamente, la prevalencia del aldosteronismo primario es una. Esta es la que refieren la gran mayoría de la bibliografía, 9 a 10%, 12% de aldosteronismo primario dentro de la población hipertensa. Y si uno selecciona los hipertensos graves y refractarios al tratamiento, la prevalencia aumenta al doble de casos. Y nada, por eso la bibliografía varía mucho, siempre va a depender de la población la prevalencia. Bueno, eso en cuanto a la prevalencia, digamos. En cuanto a la fisiopatología, me pareció conveniente utilizar el paciente al cual Com recibió y sobre el cual hizo el diagnóstico de la patología, porque tenía toda la clínica de aldosteronismo primario, digamos. En 1954 era una paciente de 34 años que consultó al hospital universitario donde trabajaba Jerome Com. La paciente tenía 7 años de evolución de debilidad muscular episódica que usualmente resultaba en parálisis de las piernas y espasmos musculares. Además refería poliuria, nocturia e hipertensión diagnosticada hacia 4 años. No tenía signos de hipercortisolismo ni edemas y presentaba hipernatremia, hipocalemia, con valores de 1.6 a 2.5, y alcalosis metabólica, con un pH que llegó hasta 7,62. Como la idea es un poco hablar de la fisiopatología de la enfermedad y describir un poco la clínica, resalto nomás la clínica que presentaba esta paciente, que era la debilidad muscular, las parálisis de las piernas y los espasmos musculares, la poliuria y la nocturia, bueno, la hipertensión por una cuestión lógica. Fíjense que a edad temprana se le diagnosticó, a los 30 años se diagnosticó hipertensión. Pudo haber arrancado mucho antes, ¿verdad? Porque esa fue la edad de diagnóstico. No presentaba edemas, que también es algo a destacar, porque por ahí la otra hipertensión de origen endocrino es el síndrome de Cushing, si bien no es que tenga edemas el síndrome de Cushing, sino que hay una redistribución de grasa corporal. Esta paciente no tenía ese aspecto cushingoide ni tampoco presentaba edemas. Que también llamaría la atención porque si hablamos de aldosteronismo estamos hablando de reabsorción de sodio y agua. Pero hay una explicación del por qué no tienen edemas estos pacientes. La hipernatremia, la hipocalemia y bueno, y la alcalosis metabólica. La debilidad muscular, la parálisis de las piernas, los espasmos musculares, uno asociaría directamente a la hipocalemia, y realmente es así, digamos, es por la hipocalemia que presenta todos esos síntomas. La poliuria y la nocturia se lo puede atribuir un poco al potasio. Las concentraciones bajas de potasio pueden llegar a desencadenar una nefropatía por hipopotasemia crónica, y uno de los problemas que tienen es que hay una falta de concentración de la orina. Por eso es que tienen poliuria y nocturia, y además que tienen polidipsia. Y uno resulta medio paradójico que tenga poliuria y nocturia, siendo que está resolviendo agua y sodio a través de la aldosterona. Pero bueno, ahí viene el por qué no hace edemas. Porque bien, hay un mecanismo de escape de mineralocorticoides, que es a través del aumento de la presión en la aurícula, que genera la síntesis del péptido natriurético auricular, y lo que termina generando es una natriuresis. Por eso es que tampoco la hipernatremia es algo tipo descontrolada, sino que llega a un punto en el cual se establece un equilibrio entre lo que es la eliminación a través del péptido natriurético y la reabsorción a través de aldosterona. Y es por eso también que no terminan por hacer edemas los pacientes. Tampoco, bueno, también hay un juego de presiones oncóticas, ¿no? que determina que no realice edemas, pero uno de los motivos es que tiene una diuresis importante el paciente. Y bueno, como le había dicho, la presión arterial es el primer signo o síntoma clínico que tiene el paciente. Eso es lo normal para una glándula suprarrenal que produciría aldosterona a través de la estimulación del sistema renina-angiotensina, y terminaría por aumentar la presión sanguínea. ¿Qué pasa en el aldosteronismo primario, particularmente en el síndrome de Conn y la hiperplasia bilateral? Que hay una sobreproducción de aldosterona y una inhibición de todo lo que es el eje renina-angiotensina. La aldosterona no solo a través de la absorción de agua y de sodio es que aumenta la presión arterial, sino que hay un aumento de la vasoconstricción, disminuye la vasodilatación,
Aumento de la endotelina, que es incluso por encima de la angiotensina, es más potente todavía como vasoconstrictor. Y bueno, y el aumento del tono simpático a nivel del sistema nervioso central. Todo eso contribuye al aumento de la presión sanguínea. Y es por eso que, bueno, la principal manifestación clínica es la hipertensión, ¿verdad? Y en cuanto a las otras características que había nombrado, que era la hipocalemia, la hipernatremia y la alcalosis metabólica, bueno, un poco vamos a tratar de explicarlo en esta diapo. La aldosterona, como bien dije, se sintetiza en la suprarrenal, en la zona glomerulosa, y a diferencia del cortisol, que es transportado prácticamente en su totalidad, o no en su totalidad, pero en gran parte, como a través de la globulina transportadora de glucocorticoides, la aldosterona se une muy poco a esta, y uno de los motivos es que la concentración de cortisol en plasma es 100 veces a 500 veces mayor que la aldosterona. Y bueno, la aldosterona circulando libre, además de su naturaleza esteroidea, puede difundir libremente a través de membrana y unirse al receptor de mineralocorticoides, que se encuentra ubicado en el citoplasma, en su gran mayoría en el citoplasma celular, pero también puede estar ubicado directamente en el núcleo celular. Otro de los problemas es que el cortisol se puede unir con mayor afinidad incluso que la aldosterona al receptor de mineralocorticoides. Pero, ¿qué pasa? Las células que presentan el receptor de mineralocorticoides presentan esta enzima que es la 11-beta deshidrogenasa, que lo que hace es convertir el cortisol a cortisona, que es mucho menos afín por el receptor de mineralocorticoides. Y es por eso que la aldosterona se une sin ningún tipo de problema, a pesar de que el cortisol esté en una concentración 100 veces superior a la aldosterona. Una vez que se una, se cambia la conformación del receptor, se trasloca al núcleo y se une a los elementos de respuesta específicos del glucocorticoides. Y a través de eso estimula la respuesta transcripcional, que por un lado va a estimular las bombas sodio-potasio TPasa, y por otro, neuropatía, que es por hipocalemia crónica. Exacto. Que termina generando una vacuolización de las células tubulares y fibrosis de la nefrona. Y termina por generar una insuficiencia renal crónica ya, que deja de tener poliuria inicialmente, ahí empieza a ser anúrico el paciente. Pero inicialmente arranca con déficit de concentración, digamos, de orina, no puede, orina mucho, tiene poliuria y es una orina diluida. Sí. Pero sí, no encontré el mecanismo por el cual la hipocalemia llega a producir un déficit de la concentración. No sé cuál será. Bueno, si están todos, continúa un poco. Creo que estaba acá comentando un poco lo del receptor de mineralocorticoides. No sé si les dije, pero está ubicado en mayor concentración en lo que es en túbulo colector y túbulo contorneado distal, sobre todo la porción final del túbulo contorneado distal, pero en realidad se lo encontró en todos los sectores de la nefrona, no es solamente en túbulo contorneado y túbulo colector distal. El túbulo contorneado y distal y túbulo colector, pero es donde mayormente se encuentra presente y es donde mayormente la aldosterona ejerce su efecto. Y bueno, por un lado estimula la actividad de las bombas sodio-potasio TPasa en la membrana vasolateral, es decir, la que da directamente con el vaso sanguíneo, y por el otro lado inhibe la degradación de los canales de sodio, epiteliales de sodio, los ENaC, por lo cual están más presentes en la membrana luminal, es decir, en la membrana donde estaría el flujo de orina, digamos. Por lo cual la bomba va a generar no solo un gradiente de concentración de sodio, va a empezar a disminuir la concentración de sodio dentro de la célula del túbulo contorneado distal o tubo colector, sino que también al sacar sodio va a generar un gradiente de cargas. Y todo eso favorece al ingreso de sodio a través de los canales epiteliales de sodio. Y bueno, para el potasio es la misma situación, pero para el otro lado. Va a generar una sobrecarga de potasio en la célula y va a empezar a eliminarlo hacia la membrana luminal. La aldosterona tiene dos mecanismos de respuesta, digamos, uno genómico y otro no genómico. En el genómico, en realidad, los dos mecanismos terminan por estimular la absorción de sodio y la secreción de potasio. Pero el genómico lleva más tiempo y, bueno, tenés dos etapas, una inicial, donde lo que hace es, en 15 minutos, se activan todos los mecanismos que estaban presentes ya, digamos, todas ¿cómo se dice?
las bombas que estaban presentes, los ENAC que estaban presentes, se evita su degradación y se potencia su actividad. Y después, en un efecto más tardío, que tarda 3 horas más o menos en generarse, la aldosterona termina por generar una respuesta transcripcional y una gran producción de factores de transcripción que terminan por estimular la síntesis de nuevas bombas y activar en mayor cantidad los mecanismos. Es como más potente, después de 3 horas se establece el efecto real de la aldosterona. Y bueno, todo el movimiento de sodio va a generar un movimiento de agua hacia, una reabsorción de agua hacia lo que es la membrana vasolateral, o hacia los vasos sanguíneos. Esto es más o menos sencillo. Y esto es lo mismo, es el túbulo contorneado distal, la porción final, o el túbulo colector, en donde tenemos la célula principal, que es esta célula que está acá, a la derecha, que es más o menos donde se describe el mecanismo que describí anteriormente. Y junto con la célula principal, la aldosterona, a través de su receptor de mineralocorticoide, actúa también sobre las células intercaladas o intercalares, que se encuentran entre medio de las principales. Y en esa célula intercalada estimula la secreción de protones hacia lo que es el lumen, digamos, y la reabsorción de bicarbonato hacia lo que es la membrana vasolateral, hacia la sangre. Y con esto, más o menos lo que quería explicar es a grandes rasgos, porque realmente si uno entra y se pone a leer, esto es mucho más complejo de lo que estoy diciendo yo, hay un montón de mecanismos involucrados, pero a grandes rasgos, con esto se explicaría el por qué la paciente presentaba una hipernatremia, por qué presentaba alcalosis metabólica e hipocalemia. Básicamente, más o menos lo que quise poner en esa parte. Y después, bueno, redondeando un poco la presentación clínica, obviamente la hipertensión es la que va a mandar, digamos, en cuanto a la presentación. Y por otro lado, la debilidad muscular, la parálisis de pierna, el estreñimiento, y bueno, depende del grado de hipocalemia, hasta la posible necrosis muscular. Eso todo propio de la situación de hipocalemia, ¿no? La poliuria y la nocturia, que les dije que tenía 2 mecanismos posibles, que uno es la deficiencia de potasio, o sea, la hipocalemia propia, y la otra es el escape de mineralocorticoides, que, como les dije, es a través del factor natriurético auricular como principal desencadenante, digamos. Hay otros también, pero el péptido natriurético auricular es el principal. Y por otro lado, ¿se acuerdan que les dije que la presencia de un hiperaldosteronismo primario como causa de hipertensión era mucho más, ¿cómo se dice?, más dañina, por decirlo de alguna forma, que una hipertensión esencial? Y eso se debe a que se vio que los pacientes que tenían aldosteronismo primario tienen una mayor fibrosis miocárdica, que, digamos, hay un aumento de la masa del ventrículo izquierdo, no solo por el propio aumento de la presión a nivel sistémico, digamos, que tiene que contraerse con mayor fuerza, y eso genera una hipertrofia de las células miocárdicas. Entonces, por eso también tenemos un engrosamiento de la pared del ventrículo izquierdo. Pero además, lo que ocurre en el aldosteronismo primario es que los miocardiocitos tienen receptores de mineralocorticoides también presentes, y en estos estimula la fibrosis. Y es por eso que el corazón se empieza a fibrosar. Si ven acá, es más o menos una secuencia de cómo se va dando la fibrosis, y a diferencia de lo que es un infarto agudo o una zona de isquemia, que la fibrosis es focal, en este caso la fibrosis es más bien, ¿cómo se dice? No homogénea, digamos, que se distribuye más homogéneamente, no es focalizada en un punto, sino que se distribuye en forma homogénea, la fibrosis. Y bueno, eso genera, bueno, también las células endoteliales de las grandes arterias y venas tienen también receptores mineralocorticoides, y termina por generar una rigidez de la pared de arterias, aumento del grosor, y con eso una disfunción en la diástole, no así en la sístole, porque la sístole es, como sabemos, la contracción, ¿verdad? En eso no tiene problema, sino que es más bien cuando tiene que relajarse y cargar, digamos, un volumen de sangre, es cuando tiene inconvenientes por la mayor rigidez y el aumento del grosor de la pared del ventrículo. Genera, bueno, insuficiencia cardíaca, arritmias y, bueno, como complicación más grave, el infarto agudo de miocardio. Por otro lado, como les dije, las células de los vasos sanguíneos también sufren esa fibrosis y esa rigidez de arterias, que incluso se ve en la aorta y en las carótidas, y puede desarrollar un accidente cerebrovascular.
no solo por eso, sino obviamente que la presencia de una hipertensión mal controlada contribuye al desarrollo de ese accidente cerebrovascular, ¿no? Bueno, como ya habíamos nombrado un poco, el daño renal, con la disminución del índice de filtración glomerular, aumento de la creatinina, y como marcador temprano la microalbuminuria. Y esto, como les dije, bueno, creo no les dije en realidad, pero sí lo del síndrome metabólico y la obesidad se asocia, o sea, los pacientes que tienen aldosteronismo primario en general tienen un mayor índice de masa corporal que los que tienen hipertensión esencial. Incluso la diabetes, se vio que la aldosterona tiene repercusión en los mecanismos de acción de la insulina, y los pacientes pueden desarrollar diabetes, y la apnea del sueño. Pero esas son asociaciones discutibles aún en estudio. Sin embargo, en el caso de la apnea del sueño, por ejemplo, la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo lo toma como un criterio suficiente como para realizar un screening en los pacientes que tienen apnea del sueño e hipertensión. O sea, empezar a investigar el aldosteronismo primario en ese tipo de pacientes. Pero otra biografía hablan de que son asociaciones discutibles, que aún están en estudio. Es como que todavía no encuentran el mecanismo exacto por el cual sucede todo esto. Pero se sabe que está asociado a este tipo de pacientes. Y esto es, otra vez, de los italianos, que les había dicho que es un estudio prospectivo, en donde comparan la población de hipertensos esenciales con la población que tenía aldosteronismo primario en cuanto a las comorbilidades. Fíjense que la población, si bien el N es un poco pequeño, por ser 99 los que tenían aldosteronismo primario, pero es mucho más frecuente una hipertrofia ventricular izquierda en ese tipo de pacientes que en los que tienen una hipertensión esencial. Así también la microalbuminuria es más frecuente en el aldosteronismo primario, y los eventos cardiovasculares también son más frecuentes, y fíjense que duplican el valor de los eventos cardiovasculares que tienen los pacientes con hipertensión esencial. O sea, el aldosteronismo primario es grave, pero si uno lo estudia bien, es curable, digamos, y todo esto que se ve acá, que es mucho más grave que una hipertensión esencial, se puede revertir y evitar incluso. Se evita en realidad. Bueno, eso en cuanto un poco a la fisiopatología de la enfermedad. Y en cuanto al diagnóstico, como casi toda patología es multidisciplinario, y consta de 3 etapas. La detección de los casos, que yo le venía hablando de la prueba de screening y de la relación aldosterona-renina, que bueno, es con eso el que se hace la detección de los casos. La confirmación del caso, para los cuales hay otras pruebas, y la clasificación de subtipos. Una vez diagnosticado el aldosteronismo primario, lo que se sigue es clasificarlo dentro de qué tipo estamos hablando, si es un síndrome de Cohn, si es una hiperplasia, o si se trata de algo familiar o genético. En estas 3 etapas del diagnóstico, el laboratorio tiene una relevancia importante, digamos, y no solo una relevancia, sino para el bioquímico que hace endocrinología y le toca esta parte, que es un dolor de cabeza. Y acá bueno, cuando hablo del método de renina, si Luz puede colaborar con algo de su experiencia que tuvo con eso, estaría bueno. Si está Luz, creo, no sé si está, pero ahora cuando hablamos del método. En cuanto a la detección de casos, como bien les dije, que le estaba comentando al profe, no es que a todos los pacientes con hipertensión se le debe hacer una relación aldosterona-renina, sino que la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo recomienda ciertos grupos de pacientes a los cuales se le debe realizar ese screening. Pareciera que son todos, pero en realidad es un grupo selecto. Todo aquel paciente que tenga una presión arterial sostenida, mayor de 150 a 100, o sea, mayor a 150 a 100, en 3 mediciones obtenidas en diferentes días. Es decir, que tiene una hipertensión sostenida. Aquellos pacientes que teniendo hipertensión no logran controlarla, si no logran bajar de 140 a 90, con 3 fármacos diferentes convencionales, digamos, incluido un diurético. Y aquellos que logran controlar su hipertensión, pero para lo cual requirieron 4 o más fármacos antihipertensivos, son los que también entran como para el screening de aldosteronismo primario. Después la hipertensión más hipocalemia espontánea o inducida por diuréticos. La guía esta de Sociedad de Endocrinología habla de que si el paciente tiene hipertensión y además hipocalemia, y se le determina aldosterona y está por encima del nivel de referencia y renina por debajo del nivel de su valor normal, ya es suficiente como para confirmar el diagnóstico, es decir, no tendría que pasar a la fase de pruebas de confirmación.
ya se le confirma con el dosaje de aldosterona, renina, potasio y bueno, el grado de hipertensión. Y pasaría a la clasificación de subtipo directamente. Eso para la hipocalemia espontánea. La inducida por diurético sí tiene que pasar todavía por las pruebas de confirmación. Aquel que tenga una hipertensión y por accidente se le encuentre un adenoma suprarrenal, bueno, el incidentaloma, no sé si todos están al tanto, pero es un adenoma suprarrenal que se encuentra por accidente. El paciente fue a consultar por otra cosa, se le hizo una tomografía y apareció una masa ocupante en la glándula suprarrenal. Bueno, a ese también se le debe hacer el screening con la relación aldosterona-renina. Aquel que tenga hipertensión y apnea del sueño, que les dije que si bien estaba en discusión, la Sociedad de Endocrinología lo toma como un criterio que amerita una investigación un poco más profunda. Aquel que tenga hipertensión y antecedentes familiares de hipertensión de inicio temprano. La hipertensión y accidente cerebrovascular a edad temprana, menor a 40 años. Y todos los familiares con hipertensión que tengan un familiar directo con aldosteronismo primario diagnosticado. Y como les venía diciendo, ¿qué es lo que recomienda la Sociedad de Endocrinología para el screening? Es la relación aldosterona-renina en plasma. Y eso es un gran problema para el laboratorio porque realmente tiene muchas complicaciones en todas las etapas de la determinación. Y no conforme con eso, también pide que informemos la concentración de aldosterona en plasma, la concentración de renina en plasma y la actividad de renina en plasma. Además de las relaciones correspondientes a cada una, la relación aldosterona-actividad de renina y la relación aldosterona-concentración de renina. Es decir, tenemos que informar 5 parámetros, las concentraciones y la actividad de renina, y las relaciones para concentración y actividad de renina, para terminar de hacer un screening. Sí. ¿Sí? Quiero hacer una acotación acá. ¿Puede ser? Sí. Yo quiero que no perdamos en cuenta el valor que sigue teniendo el laboratorio de rutina, digamos, midiendo en orina espontánea, la concentración de sodio y la de potasio, siguiendo la relación. Después, si medí las creatinina plasmática urinaria, sacar el gradiente transtubular de potasio. Con esa información muy sencilla, vos podés también contribuir a ver si hay una excesiva secreción de potasio y reabsorción de sodio a nivel renal, que obviamente es atribuible a un exceso de aldosterona. No digo que no se hagan las hormonas, digo que no cuesta nada incorporarlas. Nosotros como bioquímicos tratemos de incorporarlas y hablar con los endocrinólogos que se sumen. Después se harán los trabajos de la correlación, digamos, pero son excelentes indicadores, digamos. Ese mecanismo que mostró Edgardo está mostrando la aldosterona funcionando a full en las células principales y en las células intercalares. Entonces, no es difícil y no tenemos. Además, un detalle más, la variabilidad biológica de estas hormonas es muy alta y la variabilidad biológica de sodio y potasio en orina también. Pero hay una ventaja en la variabilidad analítica, digamos. La variabilidad analítica en la determinación de sodio y potasio, porque por la necesidad, digamos, de tener valores muy exactos midiendo en plasma, el mismo equipo que mide los valores en plasma mide en orina. O sea que el error analítico es muy pequeño en sodio y en potasio. En aldosterona y en renina no conozco los valores exactos, pero ya que tenemos esa gran ventaja, usémosla, digamos. Es más, si vos tenés variabilidad biológica, decís, juntame 5 orinas en distintos horarios del día y mañana me traes 5 orinas más y te mido las 10, porque no cuesta nada hacer un ion urinario. Eso nomás. Sí, respecto al ion urinario, la bibliografía nombra hacer un gradiente. En realidad el gradiente transtubular de potasio, por lo que estuve leyendo, últimamente se desaconseja, tiene muchos problemas. En realidad lo que se prefiere es hacer un potasio en orina aislada, digamos, o un potasio relacionado con la creatinina, una excreción fraccional de potasio. Pero sí lo nombra la bibliografía, pero aún así sigue siendo una sospecha, digamos, y nada más es como hacer un potasio en plasma. El que termina de ser el screening que te va a hacer obligadamente llevarlo al paciente a las pruebas confirmatorias es la relación aldosterona-renina.
Sin embargo, las otras sí son todos que contribuyen o van a sumar a una sospecha diagnóstica, o van a hacer que por ahí te orientes más a pasar a las pruebas confirmatorias. Claro. Pero sí, no es que no es que las desaconseja ni nada, si la bibliografía la nombra, pero como algo más, un extra más, digamos, que complementa, Sí. pero no serían necesarios, digamos. Por lo menos lo que refiere a la bibliografía. Bueno. Pero sí, suman, siempre suman. Y bueno, como le decía, que es un gran problema la medición de la relación aldosterona-renina para el laboratorio. Separé más o menos en las 3 etapas de la preanalítica, la analítica y la posanalítica para ver todos los inconvenientes que tienen estas mediciones. Entonces, para nombrar un poco los factores que podrían afectar la confiabilidad del resultado, vamos a arrancar por la etapa preanalítica, dividí más o menos en 2 cuadros lo que tiene que ver con las condiciones del paciente y en el otro las condiciones de la muestra previo a la medición, digamos. Por un momento, para comenzar, tenemos que tener en cuenta la hora del día en el cual se va a hacer la determinación y el tiempo de vigilia del paciente. La hora del día tiene que ver con que la aldosterona tiene un ritmo circadiano que viene de la mano con el ritmo de la ACTH. Si bien no es el estímulo principal para la síntesis de aldosterona, la ACTH, la aldosterona respeta el mismo ritmo circadiano que la ACTH y que el cortisol, digamos. Tiene un pico entre las 8 y 9 de la mañana y un nadir cerca del atardecer, tarde-noche. Por lo cual se recomienda que la toma se haga en el pico, la toma de muestra se haga en el pico, es decir, entre las 8 o entre las 8 y 10 de la mañana. 8 y 9 recomiendo la bibliografía en general. Y el tiempo de vigilia viene de la mano con la postura y el tiempo en el cual el paciente debe permanecer en esa postura. El tiempo de vigilia hablamos de que, bueno, esto también es medio controversial porque hay diferentes bibliografías que nombran diferentes tiempos de vigilia y de la postura que debe tener durante esa vigilia. Algunas bibliografías hablan de que con un tiempo de vigilia de 1 hora y una postura erecta de 1 hora, o sea, erguida durante 1 hora, es suficiente para realizar la medición. Sin embargo, la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo lo que recomienda es 2 horas. ¿Y por qué recomienda estas 2 horas de vigilia y de postura erguida y manteniéndose en actividad acá, sin hacer una actividad física intensa, ¿no? Pero caminando, moviéndose, es lo que recomienda. ¿Y esto a qué se debe? Porque incluso hay bibliografías que hablan de medir la aldosterona en el paciente acostado. Pero bueno, como le digo, hay un montón de inconvenientes porque no existe una estandarización a nivel internacional de cómo hacer esto. Es como que la guía intenta estandarizarlo, pero refiere todas las posibilidades que hay y te da la mejor opción, que es esta. La postura y el tiempo de la misma, bueno, si uno le saca la muestra a un paciente acostado, digamos, ¿qué pasa? La aldosterona se depura a nivel hepático, previa glucuronidación, y después se elimina a nivel renal, digamos. Pasa a nivel hepático y se glucuronida y después se elimina a nivel renal. La vida media de la aldosterona, como le había dicho que el 50% de la aldosterona está en circulación libre, es de 15 minutos. Por lo cual la depuración es bastante rápida, digamos. Y si el paciente acostado, la cantidad de flujo sanguíneo hepático es mucho mayor que cuando el paciente está en posición erguida. Entonces, si el flujo hepático es mayor cuando está acostado, la concentración de aldosterona es menor en un paciente que está en posición supina o acostado que en un paciente que está en una posición erguida. Y después, el otro factor a tener en cuenta es que cuando un paciente pasa de una posición acostado a una posición erguida, por una cuestión de gravedad, el volumen de líquido corporal se redistribuye más que nada hacia los miembros inferiores. Se genera un leve cambio de presión en lo que es la arteriola aferente renal, hacia abajo, y disminuye la presión, lo que estimula la síntesis de renina. Y uno dice, bueno, estimula la síntesis de renina, la renina va a terminar por estimular la síntesis de aldosterona. Pero ¿qué pasa? Si uno le deja 1 hora, la renina no terminó, o sea, la angiotensina 2 en realidad no terminó de estimular la síntesis de aldosterona, es como que no se estabilizó. Por eso se recomienda que sean 2 horas. Entonces te aseguras que la redistribución corporal de líquido ya se estabilizó y que la renina que se sintetizó por esa redistribución de líquidos ya generó la aldosterona que iba a generar, es decir, ya se estabilizaron tanto la concentración de aldosterona como de renina. Por eso es que se recomiendan 2 horas y no 1 hora, porque si uno utiliza 1 hora, por ahí la aldosterona no se sintetizó en cantidad que sí se sintetizaría si le das 1 hora.
y la renina sí ya está elevada. Entonces, esa es la idea de que la postura sea 2 horas y que sea una postura erguida. Obviamente, previa a la toma de muestras son 5 a 15 minutos de permanecer sentado. La dieta sódica, y esto también es muy problemático porque la idea es que el paciente no restrinja el consumo de sodio. Lo ideal es que el paciente no realice ningún tipo de dieta, sino que consuma el sodio diario que solía consumir. Incluso algunos estimulan que consuma más sodio. ¿Cuál es la idea de esto? Que el paciente tenga, porque si uno empieza a restringir el aporte, el ingreso de sodio, digamos, se va a empezar a sintetizar, por una disminución de la concentración de sodio, se va a empezar a sintetizar renina. Y lo que no queremos nosotros es obtener un falso negativo. ¿Se acuerdan que la renina está en el divisor? Si la renina empieza a aumentar, y la aldosterona no lo hace en la misma medida, vamos a empezar a tener falsos negativos. Bueno, no sé si les comenté, pero cuando la relación aldosterona-renina por encima de 30, en general es el valor que se utiliza, se considera aldosteronismo primario. Por debajo de 30, todavía no sería sospechoso de aldosteronismo primario. Entonces, si la renina empieza a aumentar, nuestra relación empieza a bajar y estaríamos entrando en lo que es un falso negativo. Lo que de última se quiere estimular acá es la generación de un falso positivo que después se descarte por pruebas confirmatorias. Pero lo que no se quiere es un falso negativo, ¿no? También los niveles plasmáticos de potasio. Si recuerdan, la hipercalemia estimulaba la síntesis de aldosterona. Si entramos en hipocalemia, se disminuye la síntesis de aldosterona. Entonces lo que se quiere es que el paciente, a la hora de realizar la medición, esté en normocalemia. Por eso se lo cita días previos, se le hace un ionograma. Si el potasio está bajo, se lo suplementa con cloruro de potasio oral días previos hasta estabilizar la calemia. Por otro lado, bueno, esto sí es todo un tema aparte, que se puede hacer 2 o 3 ateneos con los fármacos antihipertensivos que se le dan a los pacientes, porque repercuten en la toma de muestra, y lo ideal, lo que recomienda la Sociedad de Endocrinología, es que por al menos 4 semanas el paciente esté libre de fármacos antihipertensivos. Cosa que en un paciente que maneja presiones de 180 no es conveniente. O sea, estar un mes sin ningún tipo de tratamiento es bastante riesgoso. Pero ya se conocen los efectos de esos fármacos en la relación aldosterona-renina, y por lo cual se podría llegar a interpretar de todas formas, siempre y cuando teniendo en cuenta la presencia del antihipertensivo que se está usando, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta el ciclo menstrual. Si bien esto, por lo que leí, es como medio controversial, si los estrógenos estimulan o no, si repercuten en la medición o no, lo que recomienda la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo es que la medición se realice en la fase folicular del ciclo menstrual, de preferencia entre el día 2 y 5 de la fase folicular, bueno, del ciclo menstrual en realidad. Y por otro lado, ya hablando más de la muestra, la hemólisis, bueno, el éxtasis ya sabemos que no es recomendable nunca, y la hemólisis tampoco, porque no solo porque tendríamos falsas normocalemias, y el paciente en realidad estaba en hipocalemia por la liberación de potasio intradepositario, sino también porque se liberan angiotensinasas que terminan por convertir el angiotensinógeno a angiotensina 1, que lo que nosotros cuando medimos la renina, en realidad medimos la concentración de angiotensina 1, cuando medimos actividad de renina. Porque lo que hacemos es que la renina ejerza su acción sobre el angiotensinógeno y medimos la concentración final de angiotensina 1 generada por la renina. Y si tenemos enzimas que van a producir, van a aumentar la actividad de renina en cierto modo, vamos a tener falsas concentraciones de angiotensina 1 elevada, por lo cual nuestra concentración final de renina va a ser elevada. Y si tenemos una renina elevada, recuerden, nuestra relación va a bajar, y eso es lo que no queremos, nos va a llevar a un falso negativo y es lo que no queremos. El anticoagulante para la aldosterona, en realidad incluso se puede usar suero. Todo eso va a depender del fabricante y de la marca de reactivo que usemos. Suero, hay varios tipos de anticoagulantes que se pueden usar, pero para la renina sí o sí tiene que ser ETA tripotásico de preferencia. ¿Y por qué se utiliza el ETA? Primero y principal porque es el que inhibe los cofactores necesarios para que la prorenina pase a renina.
Entonces, si de esa forma no tenemos una concentración de renina elevada que después nos va a terminar nos va a terminar por convertir más angiotensinógeno a angiotensina 1 y terminamos teniendo una concentración de renina de vuelta elevada. Es por eso, más que nada, que se recomienda el ETA. De hecho, no existe, por lo menos para actividad de renina, no existe otro anticoagulante que se recomiende. Mantener la muestra a temperatura ambiente, esto es si se va a procesar dentro de los 30 minutos, o sea, dentro de los 30 minutos, la muestra si se procesa inmediatamente, la muestra se mantiene a temperatura ambiente. El plasma se debe separar antes de los 30 minutos y en lo posible usar una centrífuga refrigerada. Y esto es otro punto importante, que si la muestra no se va a procesar en el día, o en la hora inmediata de la extracción, digamos, se debe congelar inmediatamente a menos 20 grados Celsius. Y no se debe colocar en baño de hielo ni nada que genere un frío o una temperatura que oscile entre 0 y 10 grados, porque eso termina por activar prorenina por crioactivación. Y de vuelta vamos a tener todo el inconveniente de una generación falsa de angiotensina 1 elevada. Entonces, si no se va a procesar en el momento, se congela inmediatamente. Si se procesa en el momento, se la mantiene a temperatura ambiente. Eso es lo que recomienda. Fíjense nomás, para la etapa preanalítica, la cantidad de factores que tenemos que tener en cuenta. Y si pasamos a la etapa analítica, bueno, básicamente me centré en los métodos de medición que se cuentan hasta hoy día. La aldosterona es un método, si bien tiene algún inconveniente, la grafía describe que hay problemas de la medición, pero como en nuestros pacientes, en estos tipos de pacientes, los que tienen aldosteronismo primario, las concentraciones de aldosterona que se dosa son elevadas, en general no hay grandes inconvenientes para el dosaje y los métodos son bastante robustos. No sé, la doc, si quiere aportar algo, Luz, desde su experiencia, no me acuerdo si dosaban aldosterona en cabina alguna vez, pero bueno, no sé si está Luz en realidad. Luz no volvió a ingresar. Ah, ¿no? ¿Le pasaste la otra contraseña? Sí, pero dice que Ah, no. qué bacana. Bueno, porque quería que comente ella que había hecho renina acá, me interesaba que ella aporte algo, pero bueno. Bueno, para la aldosterona se utiliza RIA, ELISA y otros inmunoensayos, principalmente el RIA, pero lo que se propone como para estandarizar el valor es la espectrometría de masa en tándem. Obvio que es un método demasiado caro. Y para la renina, debemos tener en cuenta si vamos a medir actividad de renina plasmática o concentración de renina plasmática. La actividad de renina plasmática es lo que se venía midiendo desde que Kohn describe el síndrome hasta hace unos años atrás que se empezó a desarrollar la concentración de renina plasmática por todos los problemas que tenía la actividad de renina plasmática. Se utilizaba RIA, que se hacía un método manual, es laborioso, hasta el día de hoy se sigue usando, por lo que describen algunas bibliografías. Es complejo, consume mucho tiempo y es operador dependiente, por lo cual hace difícil la comparación de resultados entre laboratorios. ¿Qué pasaba? Acá, como les decía, lo que buscamos es generar angiotensina 1 a través del angiotensinógeno propio del paciente. Lo que se hacía era tomar la muestra, se separaba en dos EPENDOR distintos o dos alicuotas distintas, en una se dosaba la angiotensina 1 propio del paciente, y en la otra lo que se hacía era incubarla a 37 grados Celsius con cofactores activadores de la renina, para que la renina empiece a actuar sobre el angiotensinógeno propio del paciente, por lo cual también tenemos que tener en cuenta la concentración de angiotensinógeno del paciente, si es baja o no. Y siempre el limitante es el angiotensinógeno. Y después, bueno, se generaba angiotensina 1, se incubaba 90 minutos, que era lo estandarizado, pero cuando las concentraciones de renina eran muy bajas, o se sospechaban muy bajas, se recomendaba incluso dejar incubando por 18 horas. Creo que Luz me había comentado que largaban a la tarde anterior y al otro día a la mañana dejaban unas 12 horas más o menos incubando. Pero eso varía inmensamente entre laboratorios, entonces es muy complejo poder comparar un resultado después. Y bueno, después se dosaba por un método competitivo de anticuerpos de captura, la angiotensina 1 generada, y a la generada se le restaba a la que ya tenía el paciente, y en base a eso se calculaba la actividad de renina dividiéndole por las horas de actividad que se dejó en la renina. Y el método que se propone para estandarizar, que también es la espectrometría de masa en tándem, es poco viable, digamos, todavía por lo menos. Y bueno, a raíz de todo este problema que tenía la actividad de renina es que se empezó a utilizar o a generar inmunoensayos que midan concentración de renina plasmática.
pero estos, bueno, tenían las ventajas de que son menos laboriosos, tienen el potencial de que pueden automatizarse, por lo cual ya dejan de ser operador dependiente, se puede llegar a ser más repetible el resultado y reproducible. Entonces se proponía esto, pero ¿qué pasa? También tiene sus inconvenientes y uno de ellos es que no mide actividad de renina, sino que mide prorenina y renina, por lo cual tenemos que tener en cuenta otros factores también para este tipo de interpretación. Lo que recomienda, como le dije, la guía es que se informe tanto actividad de renina como concentración de renina y sus relaciones respectivas con la aldosterona, además de la concentración de la aldosterona plasmática. Todo eso en conjunto y con toda la clínica y otros datos de laboratorio harían a la sospecha diagnóstica aún, porque esto sigue siendo de detección. Y bueno, para la postanalítica nos queda hablar de la interpretación de resultados. Como le venía diciendo, no existe un valor de corte estandarizado a nivel internacional. Cada uno se basa en diferentes trabajos, o en diferentes experiencias, o en sus poblaciones, o en valores propios del hospital o laboratorio, por lo cual se genera mucho inconveniente a la hora de interpretar el resultado. En un momento se propuso incluir una concentración de aldosterona mínima. Ed, Sí, si se corta, ahí tenemos la nueva idea. ¿Está bien? Bueno, como le decía, la etapa postanalítica también tiene problemas y el principal problema es que no existe un valor de corte asignado para la relación aldosterona-renina. Y eso, bueno, viene arraigado a todos los problemas de la medición y de la etapa preanalítica que nombré anteriormente. Y algunas bibliografías recomiendan incluir una concentración de aldosterona mínima. Es decir, a la relación le sumo que si la aldosterona no está por encima de 15, no la tengo en cuenta esa relación. O sea, no me sería, ¿cómo se dice? No me serviría como un criterio de screening todavía. No entraría el paciente a las pruebas confirmatorias si la aldosterona no está por encima de 15. Pero, ¿qué es lo que dice la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo? Es que ese valor de corte en realidad no es tan bueno, porque se vio que pacientes con aldosteronas menor a 15 nanogramos de cilitro tenían aldosteronismo primario. Entonces, no recomiendan la utilización de una concentración de aldosterona plasmática como criterio de exclusión o inclusión del paciente a pruebas confirmatorias. Solo la relación es lo que permiten ellos que se utilice. Y bueno, como les dije que no hay valores estandarizados, o no existe un valor estándar para decir de acá para arriba son posiblemente aldosteronismo primario y de acá para abajo no lo son, ellos proponen varios valores para esa relación. Fíjense que tienen en cuenta tanto la concentración tanto la concentración de renina como la actividad de renina en diferentes unidades, porque también eso es un problema, no se termina de estandarizar la unidad. Lo que propone es que todos nos ajustemos al sistema internacional, pero no sucede así, digamos. Entonces, utilizan las dos formas de expresarlo en las diferentes unidades. Y el valor que ellos proponen o sugieren como de referencia es para la relación, teniendo en cuenta la actividad de renina, es 30, y bueno, depende de, de los valores en los que se exprese la concentración de aldosterona, ¿no? O 750, son los dos valores que recomiendan para la relación. Bueno, eso va a depender de la concentración, del valor de la unidad que se utilice para la aldosterona, o la actividad de renina. Y ellos calculan la concentración de renina plasmática a través de un factor que incluso ellos los desaconsejan, como que no está bueno hacer esto del factor, pero a través de ese factor es que ellos obtienen este valor de corte para la relación de concentración de renina en relación con la aldosterona, que es 8,2. Si uno multiplica este valor por 8,2, obtiene 20. Si uno multiplica bueno, aproximadamente 20. Si uno multiplica este valor por 8,2, obtiene 30, y así. Ellos no es que aconsejan hacer esto, sino que ellos lo que quieren es que se mida la concentración de renina, no que se calcule a través de la actividad de renina. Pero, sin embargo, proponen valores a través de un factor que no sé cómo calcular. Y bueno, además de tener en cuenta que no existe un valor de corte estándar, digamos, también tenemos que tener en cuenta a la hora de interpretar el resultado, la edad del paciente, la presencia o ausencia de insuficiencia renal, y bueno, la posibilidad, el ciclo menstrual femenino, básicamente, entre otros.
Y como gran problema que siempre va a estar presente es el cumplimiento o no de las condiciones preanalíticas, sobre todo cuando de medicamentos se trata, porque, como les digo, es muy difícil dejar a un paciente, como recomienda la Sociedad de Endocrinología, 4 semanas sin medicación para después en la 4ª semana recién realizar la determinación. Es riesgoso para la salud del paciente, incluso desaconsejan cuando la presión arterial del paciente es mayor a 180, que se suspendan los que se pueden suspender, pero que se den los que son necesarios, digamos. Cosa que eso ya va a depender del médico y por lo menos nosotros a la hora de interpretar el resultado, o el mismo médico al momento de interpretarlo, va a necesitar tenerlo en cuenta. Y respecto a eso, acá está un poco los efectos Edgardo, Sí. te decía una consulta. Cuando recomiendan 4 semanas de suspensión, sabiendo Ajá. que son pacientes hipertensos, deberían mostrar trabajos que demuestran que se necesita un periodo tal mes, ¿viste? No una penicilina benzatínica, digamos. Es para No la entiendo, depuración y la certeza no entiendo de que por qué realmente... necesitan 4 semanas. Sí. En todo caso, lo tienen que justificar, digamos. Y cuando hacen esas recomendaciones, ¿se acuerdan que hay 4 niveles de recomendación? Bueno, tiene que tener una sólida evidencia científica que diga que con 3 tenés errores, ¿viste? Porque si no, es fácil hacer recomendaciones lunáticas. No, bueno, esto como le digo es la guía de la Sociedad de Endocrinología. Supongo que todo esto que está planteando lo tuvieron en cuenta. Incluso ¿La la guía tiene presentaron en nivel de 2012, la evidencia A, actualizaron en B, C, 2016. algo? ¿Cómo? En esa guía dice el nivel de evidencia al lado de la No, lo que recomendación. ellos tiene referencias, sí, no entré a la referencia bibliográfica de cada uno, pero tiene sus referencias. Ah. No, porque Pero lo cuando que te hacen dice es una que guía se sugiere. clínica y establecen recomendaciones, No, pero bueno, es una al momento que te sugerencia. dice que se sugiere, después te aclaran de que hay veces que no se puede suspender y claramente nombran a los pacientes que tienen una hipertensión más grave de un grado mayor, digamos 2 o 3. Sí, sí, Supongo sí. que las que se pueden suspender serán los pacientes que tienen hipertensión de grado 1 y que no es sostenida, digamos. Claro. Pero sí, lo que dicen es que se puede llegar a interpretar la relación esta teniendo en cuenta los efectos que producen los medicamentos en el resultado. Y de hecho, después te ponen toda una lista de medicamentos y te muestran este grafiquito que estoy mostrando ahora para cada uno de los medicamentos que recibe el paciente. Por eso es un problema enorme porque no, es muy difícil sacarle la medicación al paciente y siempre vamos a tener ese problema a la hora de la medición, que la interpretación va a estar sesgada por la medicación del paciente. Más los problemas analíticos, más los problemas preanalíticos, o sea, es muy engorrosa esta determinación. Luz me lo había dicho en su momento cuando yo no había leído mucho todavía el tema, y después leyéndolo me di cuenta que sí, que es realmente complicado medir la actividad renina. Sobre todo actividad renina, ¿no? Aldosterona por ahí es más robusto, porque el que tiene el problema es la renina que está en concentraciones muy bajas, recuerden que está inhibida. Entonces las concentraciones de renina que por sí ya son bastante bajas, hablamos de 2 a 3,5 nanogramos de cilitro, si no me equivoco las unidades, puedo estar equivocado en eso, pero son concentraciones bajas, y tengan en cuenta que cuando tenemos un aldosteronismo primario la renina está inhibida, entonces la concentración es aún más baja todavía. Y tenemos rangos que, bueno, que lo hablaba con Gera, que ya tenemos que tener en cuenta el límite de detección, de cuantificación del equipo, para poder informar ese número también. Porque informar 0,2 o informar 0,1, estamos hablando de una diferencia del doble del resultado de uno respecto al otro. Es decir, en uno multiplicaríamos por 10 la concentración de aldosterona, en otro multiplicaríamos por 20 la concentración de aldosterona. Es mucho, ¿no? Entonces, es complicado eso. Bueno, y acá mostrando un poco el efecto del medicamento y de las concentraciones, las condiciones del paciente. Fíjese que lo que les decía, la hipocalemia es lo que queremos evitar porque nos llevará a la generación de un falso negativo. Sin embargo, si le damos una carga de potasio normal, lo que podríamos llegar a obtener es un falso positivo, que después lo descartaríamos en las pruebas confirmatorias. La restricción de sodio, como les decía, restringir el sodio aumenta mucho la actividad de renina y nos llevaría a un falso negativo, que es lo que no queremos. Sin embargo, darle una carga de sodio, que el paciente no restrinja su dieta, es lo que se busca, digamos. Generar de última un falso positivo, pero no un falso negativo. En cuanto a la edad avanzada, disminuye mucho más la actividad renina que la aldosterona, por eso hay que tener en cuenta la edad del paciente al momento de interpretar el resultado.
Bueno, la presencia de insuficiencia renal, recuerden que la renina, como les dije, es el origen de la renina es prácticamente las células extraglomerulares del riñón. Y otro lugar, según alguna bibliografía, no existe de producción de renina. Sí de prorrenina, pero no de renina. Entonces la renina baja mucho cuando el paciente tiene una insuficiencia renal. Y bueno, también tener en cuenta si se trata de una embarazada o no. Y acá está parte de la lista de los medicamentos que pueden llegar a estar consumiendo el paciente y los efectos que producen en la relación. Fíjense la gran cantidad de falsos negativos que podemos tener con esos medicamentos. Entonces, es para tener en cuenta, digamos. Bueno, habíamos hablado un poco de lo que fue la detección de caso, que es todo eso que se nombró, únicamente para el cociente aldosterona-renina, y ahora vamos a hablar de lo que es la confirmación del caso. Bueno, los que tienen una relación aldosterona-renina positiva, es decir, por dar un número mayor a 30, deben someterse a una o más pruebas confirmatorias para confirmar o excluir lo que es el diagnóstico de aldosteronismo primario. Y dentro de esas pruebas se encuentran con 4, que son las que refieren en general la bibliografía, estas 4 que voy a nombrar. Si bien hay una quinta que la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo dice que se hace en Japón, pero que en general no se la utiliza, pero sí en Japón. La primera es la prueba de infusión salina, y nada, otra cosa que quiero que pongan atención es que fíjense en qué consisten las pruebas, teniendo en cuenta que es un paciente hipertenso. La prueba de infusión salina consiste en administrarle durante 4 horas 2 litros de solución fisiológica, es decir, cloruro de sodio al 0,9% al paciente, durante 4 horas. Y después medir la concentración de aldosterona, la cual esperaríamos que, bueno, medir una basal antes de administrarle la solución salina, y después post sobrecarga de solución fisiológica, donde esperaríamos que la aldosterona se suprima por la sobrecarga de sodio. Cosa que si la aldosterona post sobrecarga es más alta que la basal, confirmaría el diagnóstico de aldosteronismo primario. Esa es una. Y fíjense que le estamos dando agua y sodio a un paciente hipertenso. Después, la prueba de sobrecarga oral de sodio, que esta es muy parecida a la infusión salina, pero en realidad esto es darle una dieta rica en sodio al paciente durante 3 días. Es decir, está estandarizado el valor, la concentración de sodio que debería de comer o de consumir el paciente durante esos 3 días. Y lo que se va a hacer es, en el tercer día, mientras el paciente continúa con su dieta rica en sodio, se le empieza a juntar, la mañana del tercer día se empieza a juntar orina de 24 horas, hasta la mañana del cuarto día, donde ya dejaría su dieta rica en sodio, y en esa orina se determina la concentración de aldosterona. Si tenemos en cuenta que el paciente viene de una sobrecarga oral de sodio, la concentración de aldosterona en orina debería de ser baja, digamos. Pero si fuese elevada, por encima del valor de corte, se haría el diagnóstico de hiperaldosteronismo primario. Fíjense, de vuelta le damos sodio a un paciente hipertenso. Después, la prueba de supresión con fluorocortisona. La fluorocortisona es un mineralocorticoide. Lo que se hace es al paciente, durante 3 días, que tiene que permanecer internado, se le administra fluorocortisona oral cada 6 horas. Y además se lo suplementa con cloruro de potasio oral para evitar la hipocalemia, y se le da una dieta rica en sodio también. Es decir, se le da mineralocorticoides, se les da una dieta rica en sodio y bueno, el cloruro de potasio para evitar la hipocalemia, que es lo que no queremos. Y después del tercer día de infusión, por la mañana, que es el momento en el que se recomienda el dosaje, se lo sienta al paciente o se lo para 1 hora para poder realizar la determinación, la toma de muestra, y se realiza la determinación de aldosterona y de renina. Como suprimimos el sistema de renina-angiotensina-aldosterona al dar un mineralocorticoide exógeno, deberíamos de tener ambas analitos por debajo de su nivel de valor de referencia. Si estos estuviesen elevados, más que nada la aldosterona que la renina debería estar baja de todas formas, ¿no? La aldosterona elevada confirmaría el diagnóstico de hiperaldosteronismo. Y la última es la prueba del captopril, que este es un análogo a la ACTH.
Perdón, es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Por lo cual, cuando se le suministra se suministra una dosis en bolo, una única dosis en bolo al paciente, está establecida la concentración que se le debe dar, y se le dosa aldosterona y renina después de 2 horas de la administración del bolo de Captopril. Si este es un inhibidor de la ECA, lo que esperaríamos encontrar es que la actividad de renina aumente mucho, porque se inhibiría la renina, se inhibiría esa etapa, digamos, la renina se empezaría a acumular y no se generaría ni angiotensina 2 y por lo tanto tampoco aldosterona. Entonces lo que esperaríamos encontrar en un paciente normal es que la renina esté aumentada y la aldosterona baja. Caso contrario, haría el diagnóstico de aldosteronismo primario. Después está la que le digo en Japón, pero como no, incluso las compara con todas estas y no es que las recomiende mucho la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo. Y bueno, como les decía, como no hay nada estandarizado, ninguna de estas pruebas es un gol estándar para el diagnóstico. Depende del país, del hospital, del laboratorio, la prueba que se va a realizar en el paciente para diagnosticarlo. Es decir, en general se recomienda una o más pruebas, como dice arriba. Todo va a depender de todos los datos que tengamos para llegar o no a un diagnóstico conclusivo en cuanto al aldosteronismo primario. Pero no existe una que sea mucho mejor por sobre otra. Y de hecho la sociedad lo deja a elección del médico tratante o del laboratorio de diagnóstico, ¿no? Bueno, ese es otro de los problemas también en el momento de la confirmación del caso. Y por último nos queda lo que es la clasificación de subtipos. Bueno, inicialmente, como dice ahí, se recomendaba la tomografía computada, pero, bueno, ¿qué es lo que se quería ver? Eran las glándulas suprarrenales, si estaban aumentadas de tamaño, si tenían una masa ocupante en la glándula suprarrenal, o sea, si había un adenoma, un carcinoma, o sea, detectar una estructura anómala en la glándula suprarrenal con esto. Pero ¿qué se vio? Que la tomografía computada, para los microadenomas, a veces no los detectaba, y otras veces esos microadenomas se veían como una hiperplasia. Entonces, por esas limitaciones que tiene, es que no es que se aconseje como un gol estándar. Y acá sí aparece el primer gol estándar de todo lo que es el diagnóstico y la clasificación de subtipo del aldosteronismo primario. Este sí es recomendado como gol estándar, es el cateterismo venoso adrenal. Es por eso que les recalcaba la anatomía del drenaje de las glándulas suprarrenales. Lo que se hace, bueno, ahí está la sensibilidad y especificidad mucho mejor que lo que es la tomografía computada. Y como bien dice ahí, se considera el estándar de oro. Y como les digo, es para clasificar el aldosteronismo primario. O sea, el paciente ya tiene el diagnóstico, acá lo que queremos hacer es establecer si se trata de un adenoma productor y de si se trata en una sola glándula o si está presente en las dos glándulas. Sobre todo para la hiperplasia, que la hiperplasia bilateral, ambas glándulas producirían aldosterona en la misma cantidad o una cantidad parecida. En el adenoma, una glándula estaría produciendo aldosterona en mayor concentración que la otra. Entonces, existen 3 protocolos para realizar el cateterismo venoso adrenal. El ABS bilateral simultáneo, no estimulado, es decir, así el paciente como está, a la hora de la mañana, se realiza el cateterismo, que entran por vena femoral hacia las 2 venas las venas suprarrenales. Y bueno, el problema es que a veces tienen sangrados, otras veces es difícil acceder a la suprarrenal derecha, por lo que le comentaba, el ángulo agudo y que es más cortita. Y bueno, tiene esas complicaciones, pero decía que con un especialista que esté experimentado, esos problemas se resuelven, digamos. La otra opción es los bilaterales simultáneos, no estimulados, y después hacer la estimulación con concitrompina. La concitrompina es un análogo a la ACTH. Y la otra opción, ya les explico bien cómo es esto, en qué consiste. La opción que ellos recomiendan es una infusión continua de concitrompina y el ABS bilateral secuencial, por una cuestión de practicidad nomás. ¿En qué consiste esto? Lo que vamos a hacer es, bueno, van a hacer con el médico, lo que va a hacer es tomar muestras de ambas venas suprarrenales, es decir, directamente desde lo que de la suprarrenal esté liberando, eso es lo que queremos medir. No queremos que se diluya con el resto de la sangre, digamos, del organismo.
Y lo que se va a medir es aldosterona y cortisol. Y entonces, ¿por qué usamos la cositrompina? Porque yo le dije que la ACTH estimulaba la síntesis de aldosterona. Y si hacemos secuencial, es decir, tomamos ahora una muestra de la vena suprarrenal derecha y después tomamos la vena suprarrenal izquierda, corremos el riesgo de que la concentración de ACTH no sea la misma y por lo tanto la concentración de aldosterona se ve afectada por las variaciones de concentración de ACTH. Lo que hacemos con la cositrompina es estabilizar los valores de ACTH y por lo tanto la estimulación de aldosterona es la misma para ambas glándulas, y de esa forma poder determinar con certeza de que la concentración de aldosterona no se ve influenciada por el ritmo circadiano, o por la presencia de ACTH en mayor o menor concentración en un momento del día u otro. Y lo que se hace es después establecer una relación aldosterona-cortisol, porque se mide aldosterona y cortisol de ambas venas suprarrenales, y se las compara. Si tenemos un valor que es una relación 4:1 entre entre la suprarrenal derecha y la suprarrenal izquierda, quiere decir que la suprarrenal derecha es la que posee el adenoma o la hiperplasia unilateral productora de aldosterona en exceso, y no así la izquierda, por lo cual estaríamos en la mejor de los casos, en la mejor situación, en donde se extirpa una de las suprarrenales y la otra queda funcionante, y de esa forma el paciente revierte todo. Tiene, bueno, no todos, pero hay un 60 o 70% de probabilidad de que el paciente revierta todo el cuadro clínico. Incluso la fibrosis se puede llegar a revertir. Entonces, es el mejor de los casos, digamos. Si vas a tener hipertensión y aldosteronismo primario, conviene que sea un síndrome de Cohn o un adenoma unilateral. Una hiperplasia unilateral, y no la bilateral, porque la bilateral, como no podemos extirpar las dos suprarrenales, lo que se hace es dar inhibidores de receptores, antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. Bueno, la otra que queda, como le dije, no era que iba a hablar mucho, pero también están las pruebas genéticas para las formas familiares de aldosteronismo primario. Y en cuanto al tratamiento, no es algo en lo que vaya a entrarme mucho, pero como ya les anticipé recién, la adrenaloctomía laparoscópica unilateral es la mejor situación que te puede tocar, porque te sacan la suprarrenal que estás teniendo un problema, y la otra funciona sola y bien, y vos revertís todo el cuadro clínico, desde la hipertensión hasta la fibrosis y todos los trastornos que venías teniendo. Después los antagonistas de acción de la aldosterona, que son más que nada los antagonistas del receptor de mineralocorticoide. Como le dije, esto se selecciona en base a lo que se detecte en el cateterismo venoso adrenal. Si es una sola la glándula, se elige la adrenodectomía. Si son las dos glándulas involucradas, lo que se elige es o la espironolactona o la eprenolona como antagonista del receptor de mineralocorticoide. Y la minoría también se lo puede dar como complementario por un inhibidor de canal de sodio. También se utiliza este tratamiento con antagonismo de acción de aldosterona en aquellos pacientes que no pueden o no quieren someterse a la cirugía de la adrenaloctomía, o si el paciente que tiene una relación aldosterona-renina mayor a 30 no quiere o no puede someterse a más investigaciones. Entonces también se le da antagonista de receptores de mineralocorticoides. Y por último, los glucocorticoides, que también están como tratamiento, pero es para la forma familiar, tipo 1. Pero también se puede tratar con antagonistas de aldosterona. Es decir, lo que se enfoca al tratamiento es a inhibir al receptor de mineralocorticoides o a eliminar la glándula suprarrenal que tenga el problema. Básicamente es más o menos en lo que se enfoca el tratamiento. Y bueno, haciendo una conclusión, un epílogo, un final, digamos, un repaso por todo lo que se vio, o lo que hablamos, es que la aldosteronismo primario es una patología que se caracteriza por la producción inapropiada de aldosterona, siendo la forma más común de hipertensión arterial de causa endocrina. Como le dije, alguna biografía la consideran como la principal de hipertensión de causa secundaria, digamos. La prevalencia mundial, hasta el día de hoy, incluso con los nuevos métodos, se encuentra subestimada, debido, bueno, primero a que no se sospecha. Yo hablaba con Luz y me decía que por lo menos los médicos con los que ella habló, no es que investigan eso o no tienen pacientes, por lo menos en el Hospital Perlando no hay pacientes en tratamiento o en seguimiento para aldosteronismo primario. No existe una falta de consenso en los criterios de diagnóstico. Eso, como le digo, lo único que está claro es que el estándar para la clasificación de subtipos es el ABS. Además, queda todo a criterio del laboratorio del hospital que realice la prueba. Y bueno, la ausencia de una estandarización de los métodos. Como le dije, para dosaje de renina se recomienda el RIA, pero no es lo mejor. Y bueno, la concentración de renina plasmática tampoco tiene muchos inconvenientes. Entonces, tiene mucho problema el diagnóstico de aldosteronismo primario. Pero fíjense lo importante que es, que podés evitarte consumir toda tu vida antihipertensivos, digamos,
pasás de consumir 3 o 4 fármacos a no consumir nada y vivir bien. Es bastante importante y interesante esa parte, digamos. Y bueno, según la Sociedad de Endocrinología, el tamizaje debe realizarse con la relación aldosterona-renina en todos los pacientes con alta probabilidad de aldosterona primaria, que fueron los que nombré anteriormente. Y se debe tener en cuenta que no existe un valor consenso para aldosterona la relación, ni una estandarización de metodología, digamos. Y bueno, las controversias en cuanto a la preanalítica necesaria para la correcta determinación de los analíticos. Y los pacientes con tamizajes positivos deben y deberían ser sometidos a pruebas confirmatorias, una o más. Y una vez confirmado el diagnóstico, bueno, establecer el subtipo. Como supongo que es mi último Ateneo, supongo que no tengo más Ateneo en la residencia, así que más o menos este fue el último. Y no es que esté yo allá saludando, sino que yo creo que estoy por acá, pero es un cambio importante igual. Bueno, no sé si tiene alguna pregunta o algo La para primera decir. pregunta, no sé de dónde sacás que es tu último Ateneo. Para empezar, Las rotaciones, tenés renovada la residencia hasta el 30 de septiembre. Y bueno, pero no tengo rotaciones, profe. ¿Y qué tiene que ver eso? No. Voy a hacer cuenta que no dijiste nada. Javi quería hacer Ateneo. No. Nada que ver. No, bueno. No sé si tiene alguna pregunta o algo, o fue muy rápido, fue poco claro, no sé. No, muy bueno. Si tenga para Muy decirme, bueno. dígamelo. Excelente. Hola. Hola. ¿Sí? ¿Te escuchas? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Bueno, a mí se me escucha todo cortado, así que voy a hablar. Si Luz no está, Luz creo que no se volvió a conectar. Te escuchamos, Gera. No, Luz no va a conectarse, Gera, porque está en una charla de SAEM. Bueno, entonces, como Luz no se volvió a conectar, voy a hablar yo entonces en nombre de la rotación por el CABIN. Sí. La verdad que muy bueno el Ateneo, Edgardo, muy bien explicado, bastante práctico. Bueno, una lástima que Luz no se pudo volver a conectar, así nos comentaba un poco la experiencia que tiene ella sí tiene experiencia y tiene mucho conocimiento en el tema y además fue la tutora del Ateneo, la que estuvo viendo el tema con Edgardo. Yo la verdad experiencia en lo que es aldosterona no tengo, así que cuando Edgardo eligió el tema también me obligó a mí a sentarme a leer y la verdad que me sirvió mucho, muy bueno el Ateneo. Y muy completo. Y te aclaro que todavía no aprobaste la rotación. Ya tengo el examen. Muy bien, Gera. Ya él tiene que sacar la maldad. Muy bien. Y bueno, A mí me gustó mucho el Ateneo. ¿Puedo hablar? ¿Sí? No, a mí me gustó mucho el Ateneo, si bien me perdí la primera parte porque me cortaron la luz. Pero no, muy bueno estuvo Edgardo, la verdad que me gustó cómo enfocaste el tema, y la verdad que bastante práctico, como dice Gera, para poder entender sobre todo la metodología, digamos, qué es lo que se busca, qué es lo que se mide y para qué sirve cada cosa. Muy bueno. Te felicito. Gracias. Yo también te felicito, Edgardo. Estuvo muy bueno tu Ateneo. ¿Me escuchás? Sí, ¿se escucha, Luis? Gracias. Creo que hubiera, me parece, ¿no? Es una observación mía, para aprovecharlo más, daba para hacer dos de este tema, de la forma como abarcaste, que fue muy exhaustiva y muy completa. Me parece que el tema, que cómo lo enfocaste, daba tranquilamente para hacer dos o más, incluso. Sí, hay mucho más para decir y hablar, pero había que cortar el tiempo. Claro, porque hay toda esa parte clínica de clasificación, y después todo lo que dije respecto al laboratorio, a las dificultades que son, la verdad, bastante desconocidas de mi parte, por lo menos, en lo que hace a las características propias que tienen estas determinaciones, que son normalmente pruebas que nosotros derivamos a laboratorios a Buenos Aires. Hace mucho que hacemos eso. Se derivan las muestras frisadas a otro lugar. Ignoramos
y por lo menos con la profundidad con la que diste vos, las características preanalíticas que sí hay que insistir, me parece, porque es lo que con lo que nosotros podemos guiar. Pero bueno, te felicito porque la verdad que estuvo muy bueno. Bueno, gracias. No, sí, hay mucho más para hablar. La guía de endocrinología, esta de la Sociedad de Endocrinología, tiene como 200 páginas, o sea, y la parte de laboratorio se habla un montón, compara un montón de trabajos uno con otro, refiriendo a la ventaja que encontró uno respecto a otra prueba, y después el siguiente trabajo se contrapone a lo que dice el primero, y la verdad es muy, muy tediosa la parte del laboratorio, sobre todo esto. Porque el tratamiento, como vieron, es más sencillo una vez hecho el diagnóstico, pero para llegar al diagnóstico es muy engorroso. Y Luz, cuando me contó lo de la renina, que a veces estaban 12 horas y hacías algo mal, 12 horas de incubación y volver a empezar, era muy tedioso. Y bueno, y tenía en cuenta el congelamiento y descongelamiento de las muestras, que es totalmente desaconsejado, sobre todo para la renina, es muy engorroso y demasiados problemas son para una determinación, digamos. Dos en realidad, para los terones de renina determinadas. La verdad que sí. ¿Te referís a la guía de endocrinología de la Sociedad Argentina de Endocrinología? No, es la sociedad, creo que es europea. Europea. Pero no la sociedad argentina, no, pero igual la argentina se basa en esa, en la europea. Ah, perfecto. Bueno, te convidaría a unos chipacitos, Edgardo, pero la virtualidad me impide. Igual que tranquilo que mañana estoy en ¿cómo se dice? Me manifiesto de cuerpo presente por ahí. No importa, yo voy mañana Noel. Bueno, si no hay más nada. Bueno. Si no hay preguntas, sí. Gracias a todos. No, excelente. Muy lindo. Feliz.